Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver en esta charla? Digamos, vamos a analizar algunas herramientas, más externalidades, no tanto vamos a ver el producto. Y ver, a ver si podemos sacar algunas conclusiones de qué podemos esperar del mercado en el futuro y qué novedades podemos tener. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Luis Hauserman. Estoy hace unos cuantos años en GID Developers, a cargo del área de Administración y de Finanzas. Soy contador, licenciado en Administración, tengo un posgrado en Desarrollo Inmobiliario y soy martillero público y corredor inmobiliario de la Universidad del Litoral. Bueno, a ver, la charla la vamos a dividir en 4 partes, digamos, rápidas. Primero voy a hablar un poquito del mercado, algunas consideraciones. Después vamos a responder 3 preguntas de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos para contextualizarnos de las cosas que estuvieron pasando últimamente acá en el país. Después les voy a contar acerca de algunos proyectos que tenemos en la compañía, de lo que estuvimos haciendo y lo que vemos un poquito de acá al futuro. Y bueno, vamos a ver si hay un poco de tiempo para conclusiones y algunas preguntas que puedan llegar a tener. Bueno, a ver, vamos a hacer unas 2 consideraciones de lo que es el mercado de renta. Lo primero, que el mercado inmobiliario es un mercado, digamos, altamente competitivo. Para darle una idea, si se juntan todos los desarrolladores que están acá y hacen un acuerdo de precios, no podrían mover el mercado. Y si hablamos de renta, aún está más atomizado. Hoy, por ejemplo, en uno de los portales, si entramos en departamentos de 2 ambientes, hay más de 6.000 propiedades. Con lo cual, es un mercado muy difícil de controlar y de regular. Y vimos lo que pasó cuando se pretendió regularlo. Y después vamos a hablar del precio. O sea, en todo mercado siempre la oferta y la demanda están enfrentadas. O sea, el comprador siempre paga caro, el vendedor paga barato. O sea, consciente o inconscientemente eso ocurre. Y en el mercado, digamos, de alquileres en particular también se da. En todo mercado. Pero con una particularidad. El alquiler, o sea, el precio, para el inquilino, o sea, ¿es caro o barato respecto de qué? Y ahí tenemos que hay una diferencia, porque el inquilino lo ve caro o barato respecto a su salario. O sea, para un inquilino, la relación histórica más o menos que se da no debería superar el 30% del ingreso del alquiler. Mientras que el propietario lo relaciona con la rentabilidad, que eso es un cociente, que está la renta relacionada con el precio del bien. Entonces, manejamos 2 comparaciones distintas. Y el precio del bien es el precio que vale hoy, inclusive esa renta va cambiando. Entonces, la evolución es distinta y para el inquilino el alquiler está caro y para el propietario está barato y las 2 afirmaciones son ciertas. Bueno, vamos a arrancar entonces con las preguntas. A ver, ¿de dónde venimos? Bueno, acá no voy a ahondar demasiado. La ley de alquileres, que todos sabemos, comenzó a regir en pandemia, en julio del 2020. Una ley que ya venía de antes, salió en el peor momento. Muchas regulaciones, mucho cuestionamiento sobre los propietarios, pero básicamente esa ley tuvo 3 puntos que son los que me parece importante destacar. Primero, pasó los contratos de 2 años a 3 años. Después, puso un ajuste anual, que era un coeficiente que era el ICL, que era un índice combinado entre el salario promedio de los trabajadores registrados y la inflación. Y después, encima, puso una obligación de registrar los contratos en la FIP. Y por otro lado, yo voy a hablar más o menos del periodo 2020-2023 para poner un contexto de lo que va a venir. Y en ese periodo, inestabilidad macroeconómica, inflación, la pérdida del poder adquisitivo, todo lo que vino pasando estos últimos 3 años. ¿Y eso qué consecuencias nos trajo? Por un lado, los propietarios asustados sacaron propiedades del mercado. ¿Y eso qué provocó? Provocó, como todo mercado, cuando la oferta se restringe, suben los precios. Pero aparte hay otro fenómeno, que es el de cobertura de la inflación. Porque imagínense, si el ajuste hubiera sido bimestral, mensual o diario, porque el índice salía todos los días, porque imagínense, en cualquier sector, si a cualquiera le dicen, mira, vos vas a cobrar a 30 días, obviamente le cargas la inflación, porque de contado es un precio, a 30 días es otro. Como el alquiler se ajustaba anual, más allá que mensualmente se iba pagando, por ejemplo, un alquiler de 100.000 pesos,
uno decía la inflación iba a ser el 100%. Entonces le agregaba un 50% y ya arrancaba en 150.000, porque dice, si tengo que esperar un año. O sea, el ajuste de los alquileres se encareció por dos cosas. Una por la falta de oferta y otra porque la gente empezó a cubrirse por la inflación futura. Entonces, el ejemplo que les daba, si ponemos un alquiler que vale 100, lo ponemos en 150 porque el año que viene va a haber un 100% de inflación, cuando ajusto la inflación lo ajusto por 150, no por los 100. Entonces ya empiezo a inflar la bola inflacionaria que es lo que estamos viendo ahora. Se empezó a armar una bola que era imposible de desactivar. Y en el medio aparecen los alquileres temporarios. O sea, muchos propietarios tentados por un dólar alto. O sea, el alquiler temporario es como una exportación de alquileres. El turismo es una exportación, pero el alquiler temporario más porque se cobra afuera. Entonces muchos propietarios, con los problemas que había en la regulación, empezaron a aparecer edificios, veían carteles, apto temporario, Airbnb, edificios enteros. Y eso pasó básicamente, el año pasado fue un muy buen año por el dólar alto y hubo mucho alquiler temporario y fue muy rentable hasta fines del año pasado. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, donde estamos vino la derogación, una libertad contractual absoluta, hubo un fuerte ajuste macroeconómico, ajuste de poder adquisitivo, inflación en dólares, porque como todos saben el dólar se quedó en términos de inflación y los precios siguieron subiendo y el dólar no acompañó la inflación. Bueno, y ahí, imaginen, ¿qué pasó? A raíz de la libertad, digamos, de la libertad contractual, muchos propietarios, cuando la ley de oferta-demanda funciona, porque muchos propietarios empezaron a volcar con las nuevas condiciones alquileres al mercado, que prácticamente se duplicó entre enero y junio, se más que duplicó la oferta de departamentos. Obviamente en el medio baja de poder adquisitivo, porque sumado a los ajustes, las expensas, los servicios públicos, todo empezó a subir, el poder adquisitivo empezó a bajar o no acompañó la inflación, y producto de que en dólares el dólar aumentó menos que la inflación y todo empezó a subir, se empezó a registrar la baja de los alquileres temporarios, porque venían muchos países limítrofes, uruguayos, viene turismo de afuera, de más lejano, pero teníamos muchas parejas de uruguayos, parejas de chilenos, de colombianos, que brasileros un montón, que ahora no están viniendo. Entonces, todo eso produce también la baja de precios, porque si tomamos un alquiler de enero y le multiplicamos la inflación, los alquileres en valores reales, o sea, un alquiler que en enero estaba en 300.000 pesos, por la inflación debería estar en 500, 600, y están a 350, 400, 450, o sea, en términos reales, hoy los alquileres bajaron un 40%. En menos de 6 meses, producto de las modificaciones del mercado. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ver ahora si podemos empezar a pensar un poquito qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que va a venir en el futuro. A ver, vamos a una estabilidad macroeconómica, que no la tenemos todavía, pero vamos hacia eso, porque lo anterior ya lo conocemos. Entiendo que para ese lado no deberíamos ir porque vamos a estar igual que antes. Vamos a ver si el mercado acompaña y la situación cambia. Obviamente, corrección de precios relativos, sigue aumentando las expensas, es un capítulo aparte, hay un fuerte aumento de expensas, que en algunos casos ya llega hasta el 50% del valor del alquiler. Una libertad contractual de regulaciones. Bueno, la semana pasada salió la obligación de registrar los contratos porque se derogó la ley, pero todavía subsistía la obligación de declarar los contratos ante la AFIP. Eso fue derogado la semana pasada, pero esa derogación en realidad no es tal porque una norma del año pasado que daba beneficios impositivos, si uno quiere tener esos beneficios se tiene que registrar. Pero está bien, no es obligatorio, sino que te dan un premio si vos te registrás, que es mucho más lógico que te obliguen y te multen por no hacerlo. Bueno, tenemos el blanqueo de capitales, que tardaron 6 meses en debatir la ley, en reglamentar el blanqueo, y los contadores, que creo que no debe haber ningún contador acá, porque con todos los amigos que hablé, que le dije que vinieran, deben estar locos leyendo lo del blanqueo, los vencimientos impositivos, tienen 2 meses para hacer lo que el Congreso tardó 6 meses, hablarían 2 meses, y bueno, acá las cosas son así. Pero el blanqueo me parece una oportunidad interesante
para aquellos que tienen fondos en el colchón, volcarlo al mercado de vivienda, al mercado de inversión, porque la inversión, digamos, en inmuebles está ya harto de mostrar que es una inversión segura, rentable, depende de las condiciones, pero no deja de ser rentable. Y un pequeño capítulo de los créditos hipotecarios, que salieron en todos los medios, pero estamos en un punto donde la relación salario-metro cuadrado es muy alta y cuesta calificar. Para que tengan una idea, un préstamo para un departamento de $80.000, por poner un departamento de clase media, financiando el 75% son $60.000. En pesos son 1.350, más o menos son 80 millones. Las condiciones que sacaron los bancos son realmente muy interesantes. Una tasa ajustable por inflación, pero la inflación está bajando, una tasa ajustable del 5 o 6% está bien. Pero aún así, esa cuota, del ejemplo que les di, le da más o menos 800.000 pesos por mes, a 10 años. Y el alquiler está a 400, ese mismo departamento está a 400, 500. Si bien uno puede ahorrar para una hipoteca y comprarla, el esfuerzo es grande. O sea, un departamento es un préstamo que me hace el dueño para usarlo y el banco me presta la plata. O sea, en el fondo son dos préstamos. El alquiler no termina siendo un préstamo de un bien para que yo le pague un alquiler por el usufructo. Está bien, no ahorro, pero lo puedo pagar. El otro, si no me da la relación cuota-ingreso, no voy a poder calificar. Bueno, ¿qué consecuencias estamos teniendo? Bueno, muchos contratos de la ley anterior se están renegociando. ¿Por qué? Porque hoy el índice de ajuste está arriba del 200 y pico %. Entonces los alquileres de que entraron con la ley vieja, que supuestamente iba a proteger a los inquilinos, los están matando y muchos están queriendo salir, porque ahora los alquileres están más baratos. Bueno, vamos a ver que hay una tendencia hacia un equilibrio del mercado, porque están apareciendo nuevas propiedades y se va a ir regulando solo el mercado. Y lo que para mí es la única manera, que yo voy a ser un poco autorreferencial, pero antes de la pandemia y todo, la única manera que yo sostenía que pueden aumentar los alquileres es que aumenten los ingresos. Porque el alquiler es un bien de consumo masivo para la población. Entonces, si bien el mercado de propiedades se nutre de inversiones y digamos, lo podemos dividir en vivienda e inversión, sería el segundo objetivo, el que lo usa es alguien que vive acá, que gana en pesos y que tiene que pagar un alquiler. En el momento que el mercado no funcionaba, hubo mucha inmigración rusa, por ejemplo, vino mucha gente de afuera, pero eso no es el mercado. Bueno, y ahora les voy a contar algunas experiencias que nosotros estuvimos teniendo en la compañía, porque, a ver, ¿cómo surge? GID es una desarrolladora que hace más de 40 años se dedica al desarrollo, pero pre-pandemia, digamos, y de antes también, gente que compró su departamento, el mercado no acompañaba y en su momento tenía una expectativa de volcarlo al mercado de renta, y la realidad es que nos vinieron a pedir soluciones a nosotros que no estábamos en este mercado, pero tuvimos que empezar a investigar porque tenemos que resolver, digamos, lo que nuestros clientes nos piden. Entonces de a poquito fuimos, digamos, con la primera experiencia, que es el edificio de Arévalo, que está en Palermo, Hollywood. Son más o menos unas 90 unidades, de los cuales prácticamente no la mitad, pero tenemos actualmente casi unos 40 unidades que estamos administrando bajo el esquema de renta temporaria. Este es un edificio que entró en 2019, pandemia, bueno, se comenzó a entregar en fines del 2022. Y la realidad es que los precios no habían acompañado, o sea, hay un negocio de plusvalía o de ganancia con el proyecto, pero pandemia mediante los precios no acompañaron y de hecho bajaron. Entonces, y en ese momento, recuerden, el alquiler, digamos, temporario empezaba a tener mucho auge y estaba bien por la escalada del dólar también. Entonces, bueno, armamos una administración de alquileres temporarios, empezamos a investigar un poco cómo funciona el negocio, nos fuimos reuniendo con algunos operadores porque tampoco queríamos dejar solos a nuestros clientes en manos de alguien que después nos trajera algún problema. Entonces, nos asociamos con un operador, ahí hay más o menos unas, como les dije, 40 unidades, todas bajo, más que nada por la plataforma Airbnb. Y el año pasado
en el 2023, para que se den una idea, una unidad que estaba en renta promedio 500, 600 dólares, hoy, por lo que hemos visto, porque hubo que bajar la tarifa, o sea, la tarifa hoy bajó aproximadamente un 40% para mantener la ocupación, y hoy un departamento está rindiendo en 450, 500 dólares promedio de lo que era el año pasado, más cerca de los 400 que de los 450. Eso es la baja que tuvo, por lo menos de este ejemplo de alquiler temporario. Y la gente dentro de todo está conforme, porque la realidad es que mal no le fue en la expectativa. Ahora, la verdad que ahora se está entregando, digamos, próximamente, en fines de este mes. Ese es un edificio de más o menos 200 unidades, más o menos. Debe haber unas 80 o 90 monoambientes, y hoy uno es bastante más cauto para sugerirle que entre en un sistema de renta temporaria, porque, a ver, algo que no les comenté, más o menos ahí, en un departamento, un monoambiente, hay que invertir entre 5 y 6 mil dólares para equiparlo acorde a los estándares que exige la plataforma. Entonces, hay que hacer una inversión inicial, que la verdad que hoy no es tan fácil establecer alguna promesa de recupero o alguna lógica de eso que lo voy a recuperar a corto plazo. Y también, ¿qué pasó con Airbnb? Explotó el mercado, y esto no solo acá, sino en el mundo, independientemente de la particularidad de Argentina, se sobreofertó. Porque el problema de Airbnb no es que Argentina se puso cara en dólares, sino que, por otro lado, la barrera de entrada para equipar un departamento es como el Uber, digamos. Uno se compra un auto y lo sale a manejar. Bueno, Airbnb también lo equipa, lo arma, le saca unas lindas fotos y amén de los edificios completos que se prometieron para Airbnb, con lo cual el mercado está un poco pesado. O sea, nos tenemos que reacomodar en todo sentido en ese mercado también. Muchos están saliendo y volviendo a los alquileres tradicionales, porque hoy, a ver, no hay una diferencia tan grande. Bueno, por eso en este proyecto estamos viendo un poquito la dinámica, digamos, siendo muy cuidadosos en la presupuestación de lo que sale a equipar un departamento de esto, y empezar a tener charla con alguno de los clientes de los que han comprado un monoambiente, de ver los que están dispuestos a esperar y a ver cómo evoluciona esto en un futuro que no es que... A ver, ocupación va a haber, el tema es el valor y la tarifa. Lo que Airbnb tiene la ventaja de que uno lo da de baja de la plataforma cuando quiere. Hoy en la experiencia de Arévalo estamos ahí teniendo más o menos unas 5, 6, 7 cambios por mes. O sea, gente que se queda 4 o 5 días. Que eso es interesante, porque gente que viene 4 o 5 días, el departamento lo usa relativamente poco. Los departamentos, después de un año, están prácticamente bien. Igual hay que hacer un mantenimiento que también es un costo más, porque hay que pintarlos cada un cierto plazo, pero el deterioro es bajo en relación al uso que se le da al departamento. Bueno, y este ya es un edificio que le falta más o menos aproximadamente un año, que ahí hay una cantidad de unidades bastante importante, son en total, calculo que creo que 270 unidades, hay más de 100 unidades monoambientes, y ahí vamos a tener que armar una administración más profesionalizada y ofrecer un mix de alquileres que van por renta tradicional y por renta temporaria, porque hay que ver cómo evoluciona el mercado. El mercado, para que el mercado de renta temporaria, yo sostengo que acá, digamos, en muchas partes del mundo habrán escuchado que Airbnb, que lo controlamos, lo prohibimos. Mi opinión personal, digamos, y veo otras ciudades, Barcelona, creo que vimos en Madrid, en Barcelona, a los residentes atacando a la gente que está tomando un café o que los turistas se vayan. A ver, para que se den una idea, yo los datos de 2023 no los tengo, pero los de 2022, y Madrid, voy a dejar afuera a Nueva York, Londres, París, que son otra cosa, pero vamos a tomar Madrid y Barcelona. Dos ciudades que yo creo que son más chicas que Buenos Aires. Bueno, en el 2022 tuvieron arriba de 15 millones de visitantes. Acá nos llegamos a 2,5 millones. O sea,
el año pasado, ahora nadie está hablando de prohibir nada, el año pasado había un proyecto de ley que inclusive creo que eran 2 de senadoras o diputadas que eran licenciadas en turismo, de limitar los Airbnb. Acá tenemos que tratar de que venga el turismo, no de echarlo. Independientemente de que también los que están acá tendrían que poder acceder a una vivienda, pero me parece que tenemos que tener políticas de recepción y no de expulsión. Yo creo que eso no habría que hacerlo en ningún lado, pero suponete acá la señora que vive arriba en Barcelona, ve gente abajo, turistas, le molesta, bueno, pero me parece que acá no nos podemos dar ese lujo. Y alguna pequeña reflexión de qué es lo que puede pasar. Yo creo que el mercado se va a depurar, se va a estabilizar, el negocio de renta va a seguir estando. A ver, el precio de las propiedades, que nadie sabe lo que va a pasar, es posible que siga subiendo. A ver, mi mirada ahora, que no entiendo demasiado, pero la semana pasada salió una resolución que suspende todos los proyectos del Código de Edificación, suspende todos los proyectos de la Ciudad de Buenos Aires. Aplicando un poco de sentido común, porque no conozco el tema, no leí la norma, tampoco conozco el código en profundidad. La norma va a ser para restringir y no porque uno va por Chacarita, por ejemplo, y ve los carteles que no al nuevo código. O sea, hay carteles en la Ciudad de Buenos Aires, la gente quejándose por el nuevo código para que no haya más obras. Lo cual, bueno, a los vecinos les molesta, está bien, pero ¿qué va a pasar? Como la norma va a ser más restrictiva, entonces se van a poder construir menos metros, generalmente, o van a restringir más, los terrenos no van a bajar, entonces eso va a encarecer el costo de incidencia y los precios van a subir, pero van a subir por normas que se están tomando. A ver, es un tema largo, yo creo que hay que tener una planificación estratégica, hace falta que nuestras autoridades miren un poco y traten de favorecer donde se pueda favorecer. Ahora, si tenemos una ley de alquileres donde se regula Palermo como si todos quisiéramos vivir en Palermo, porque también es una realidad que no la vi en muchos lugares del mundo. Una mañana viendo las noticias hablaban del mercado de alquileres en París, en Nueva York. Yo dije, ¿cómo? ¿El mercado? Y que el mercado argentino. Si nosotros tenemos una ley de alquileres que regula La Matanza, Chascomús, Mar del Plata, Vaca Muerta. Y el alquiler tiene que tener una regulación local. O sea, es un producto local que las autoridades locales deberían regular. Porque a mí, ¿qué me importa lo que pasa? A mí como porteño no me importa, y el que está en La Matanza no quiere, o sea, cada municipio, cada jurisdicción debería tener la flexibilidad suficiente para dictarse sus propias normas. Independientemente de que querramos que no haya normas, pero me parece que eso es algo más federal que nacional. Está la ley paulista, está la ley de Carioca, hay la ley de Nueva York. Acá no hay ley de ningún lugar, está la única ley que trataba a todo el mundo por igual. Y entonces uno lee la ley de, bueno, sí, obviamente Palermo quizás lo tenemos que regular porque ahí todo el mundo quiere vivir en Palermo. Entonces puede tener alguna restricción, pero en la Ciudad de Buenos Aires creo que tendría que haber distintas situaciones para distintos barrios, porque no son todos iguales. Una cuadra no es igual a la otra. Bueno, a ver, hasta ahí un poco termina la charla. Ahora, si quieren, alguien tiene alguna pregunta, algo para hacernos. Espero no haberlos aburrido mucho. Los que se quieran acercar por el stand. Ahora vamos a tener una segunda parte acá con el arquitecto Gabriel Mayo, que nos va a hablar de los productos en el stand, y vamos a conectarlo un poquito con esto, los que lo quieran escuchar. Y bueno, nada, gracias por todo, y si alguien tiene alguna pregunta o algo más para agregar, bienvenido.